La caverna del emprendedor. El BCE ha enviado una señal muy clara de que la próxima semana va a recortar los tipos de interés desde sus máximos históricos. Ahora mismo están al 4%. Y de hecho su economista jefe ha descartado que hacerlo antes que la Reserva Federal de Estados Unidos sea algo contraproducente, ¿vale? Parece que todo el mundo está de acuerdo, la inflación está bajo control, la economía parece que no está sobrecalentada y se habla de una bajada de los tipos la semana que viene desde su máximo histórico del 4%. Si bien se habla de una bajada más simbólica del 0,25%, una pequeña bajada que marque que el cambio de tendencia, más que de una bajada importante por un cambio brusco en la situación. ¿Vale? Esto es lo que cuenta el BCE. Por poneros en contexto, la Reserva Federal, todos los analistas y los inversores planteaban que fuese a bajar 6, 10 veces los tipos de interés durante este año. Se ha sabido que la Reserva Federal de Estados Unidos hay incluso gente dentro que plantea subirlos desde el más del 5% en el que están actualmente, o sea, justo todo lo contrario, porque la inflación en Estados Unidos sigue siendo muy alta. El mercado de trabajo está en máximos históricos, o sea, el desempleo está en mínimos históricos. Estos son los dos mandatos que tiene la Fed: controlar la inflación y reducir al máximo el desempleo. El Banco Central Europeo solo tiene que controlar la inflación, ¿vale? Entonces, la Reserva Federal no parece que tenga previsto en el corto plazo bajar los tipos de interés, si bien sí que hay presiones por otro lado para que los baje, no por lo que ponen sus estatutos. Y el Banco Central Europeo en este caso está en una situación muy diferente, una economía no tan sobrecalentada, una inflación que ha caído puntualmente por debajo del 2% y va a ser la primera vez que toma la delantera a la Reserva Federal en un cambio de tendencia. ¿Qué opinas, Pablo? La verdad es que es un campo en el que no soy muy experto. No sé hasta qué punto y qué consecuencias puede tener que sea el Banco Central Europeo el que se adelante a la Fed. Yo entiendo que esto está relativamente relacionado con lo que está costando arrancar la economía alemana, que es la más potente en Europa con muchísima diferencia y la que manda realmente. Vale, aquí la cuestión es la siguiente, ¿vale? O sea, por repetirme un poco, por un lado hay los dos grandes bancos centrales, hay más como el Plan Banco de Inglaterra y similares, pero los dos grandes bancos centrales tienen diferentes mandatos estatutarios, pero luego hay un montón de cosas y de políticas que les afectan, ¿no? El Banco Central Europeo, supuestamente, su único mandato y su única obligación es mantener la inflación cercana, pero por debajo del 2% en la eurozona, ¿vale? La Reserva Federal tiene un doble mandato. Por un lado es controlar la inflación y por el otro lado es mantener en mínimos el desempleo en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que luego hay otras muchas cosas, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede cuando un banco central sube los tipos de interés? Pues lo primero es que los gobiernos pues tienen que pagar más por su dinero. Entonces se incrementa el déficit, problemas y de repente los tesoros nacionales empiezan a llamar por detrás y empiezan a criticar por delante que se están haciendo las cosas muy mal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya tienes una injerencia en lo que ellos tienen en el trabajo de los bancos centrales. Luego, por el otro lado, tienes también la estabilidad del sistema
financiero, ¿vale? En España esto igual se nota un poco menos porque las entidades no pagan a los depositantes porque, bueno, el tema de la competencia lo dejamos para otros países, ¿no? Pero bueno, en un escenario en el que sí que compites por los depósitos de la gente al día, si a ti te suben los tipos de interés al 4% cuando estaban al cero, pues tú estás remunerando al 4% a tus proveedores de dinero, que son los que nosotros llamamos clientes de bancos, ¿no? Que más que clientes son proveedores de dinero. Entonces, de repente, el dinero a ti como banco te cuesta más, porque vas al día. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú has dado hipotecas a tipo fijo a 20 años al 1%, porque los depósitos te costaban al 0%, pero los depósitos se renuevan cada día y las hipotecas se renuevan cada 30 años, pues tú has pasado de ganar un 1% a perder un 3%. Entonces, eso también es otro problema, que está pasando sobre todo mucho en Estados Unidos en los bancos regionales. En Europa no está pasando tanto porque, bueno, pues por diversas razones, ¿no? Pero la primera es la que te he dicho, en muchos sitios no se remuneran los depósitos y luego no todos son hipotecas. O sea, hay préstamos también más a corto plazo, etcétera. Y luego está el problema que mencionan de hacerlo antes de la Fed, ¿vale? Hacerlo antes de la Reserva Federal. Y es que la mayoría de las cosas en euro e internacionalmente se compran en dólares. ¿Qué es lo que pasa si de repente el euro, los tipos de interés que te paga son del 3% y el dólar es del 5%? Pues que potencialmente habrá mucha gente que diga, pues bueno, pues vendo euros, compro dólares que pagan más tipo de interés y me sale más rentable. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es que el euro baje de valor y el dólar aumente de valor. Si el dólar es más caro, hay una parte buena que es que te va a ser más fácil vender fuera, porque todo lo tuyo, si baja un 10% de golpe, pues te es más fácil vender fuera, pero el petróleo y todo lo que tienes que comprar en dólares, pues te va a ser más caro. Entonces, al final aumentas la inflación porque hay más demanda exterior y te cuestan más las cosas, aumentas la inflación de nuevo. Si bien sí que es verdad, podría tener un efecto positivo en la producción interna, aunque bueno, habría que ver cómo se compensa una cosa con otra. Entonces, ahí es donde está el riesgo que se menciona, ¿vale? Es decir, no sería, o sea, sería más caro comprar fuera y sería también más barato vender, por lo que podría volver a agrandar o a hacer crecer la inflación. Sí que es verdad que el euro ha repuntado un 20% desde el mínimo desde el mínimo que alcanzó. Entonces, al final, yo creo que no es tan peligroso una bajada de los tipos de interés. Creo que podría hacer bien a la economía. Es algo complicado, Yo pero estoy de acuerdo, sobre todo si tenemos en cuenta, perdón, vuelvo a decir que la economía más potente de Europa, que es Alemania, es netamente exportadora. Probablemente sea una economía que te esté pidiendo que le facilites las exportaciones. Entiendo, ¿eh? Esto es, por supuestísimo, como en casi todo lo que hacemos, tirar un triple por mi parte. Pero bueno, veremos cómo sale el saldo, ¿no? a ver, al final, la Unión Europea sí que es verdad que la balanza comercial de la Unión Europea siempre está como general, ¿eh? O sea, hay países como Alemania o como España en los últimos 10 años que tienen una balanza positiva, o sea, es decir, que exportan más de lo que importan, pero en global suele estar bastante equilibrada. Hay años de déficit, hay años de superávits. En 2023 creo que hubo un superávit comercial. Entonces, la situación en Europa es muy diferente de Estados Unidos. Estados Unidos, como tiene el dólar como moneda mundial, que es una gran ventaja, se puede permitir
tener déficit comerciales durante decenas de años, que es lo que pasa. O sea, Estados Unidos tiene un déficit comercial brutal con el resto del mundo, algo que no pasa en la Unión Europea. Claro, esto también le beneficia en muchas cosas, ¿vale? O sea, es decir, le beneficia en muchas cosas. Es lo bueno que tiene que todo el mundo tenga que comprarte tu moneda para hacer intercambios. Un chileno con un brasileño intercambian en dólares, ¿no? Entonces tienes una demanda de tu moneda que por cosas que no tienen nada que ver contigo, que te permite comprar cosas y dejarlas a deber en un papelito que ha impreso una impresora que solo tienes tú dentro de tu territorio. Es algo que lamentablemente Europa no tiene. O sea, bueno, no tiene y también está bien, porque eso implica déficit, implica deber a mucha gente, etcétera. Entonces, aquí es una situación complicada. Es una situación complicada porque, claro, el Banco Central Europeo creo que sí que tiene motivos para bajar los tipos de interés. También creo que si no los bajasen, nadie podría decirles, oye, lo estáis haciendo mal. O sea, la economía tampoco está súper parada y su mandato es mantener la inflación cercana pero por debajo del 2. La inflación está ahí. O sea, podrían simplemente justificarse diciendo, oye, nosotros estamos cumpliendo nuestro mandato. No lo sé. Es complicado, pero creo que aún nos queda mucho para ver qué pasa aquí. Sí, sí. Y bueno, y esto también tiene efectos sobre el resto de la economía, ¿no? Porque al final no sabemos cuándo América va a bajar los tipos de interés. Por un lado, no tendría ningún sentido según su mandato que los haga, pero por otro lado parece ser que tanto el Tesoro como la estabilidad de los bancos regionales le están forzando un poco a que lo haga, y también el hecho de que los altos tipos de interés están afectando a economías de muchos otros países que necesitan endeudarse en dólares. Endeudarse en dólares en un país que está mal y que está en una situación complicada a unos tipos de interés más altos, pues es caro, tanto para empresas como para gobiernos. Y eso se está viendo en un comercio internacional más flojito que está afectando un poco a todos. Es que hay una cosa que has dicho con la que estoy muy de acuerdo, que tu moneda sea la moneda vehicular del mundo te da muchas ventajas, ¿no? O sea, en este momento yo entiendo que los Estados Unidos deben o están priorizando el control del desempleo por encima del control o de la política monetaria, porque se lo pueden permitir. Entonces, quizá el planteamiento para Europa es ¿qué hacemos con la inflación o qué hacemos con los tipos de interés ahora que la inflación afloja? Y en Estados Unidos el planteamiento es ¿qué hacemos con el desempleo? Si en Estados Unidos el desempleo está bajo control, no tienes grandes incentivos a cambiar nada. Si en Europa es la inflación lo que te preocupa o el enfriamiento de la economía porque has subido los tipos para enfriarla cuando la inflación estaba disparada, la situación es otra. Si la novedad es que los movimientos del Banco Central Europeo y de la Fed se han desacompasado, eso sí me parece un escenario interesante. A ver, se han desacompasado porque la situación es tremendamente diferente. La economía americana está en clara expansión, no hay desempleo, pero la inflación está mucho más alta que la inflación europea. En Europa es justo todo lo contrario. Las economías están muy paradas, no solo por la política monetaria. En realidad yo creo que la política monetaria es lo menos importante aquí en este punto de que las economías estén muy paradas. Pero sí que la inflación está bajo control. Entonces en Europa
Yo veo que se puede justificar una bajada de los tipos de interés. No sé si es estrictamente necesario. Creo que también se podría justificar un mantenimiento. Lo que creo que no se podría justificar es subirlos. En Estados Unidos, en cambio, lo veo al contrario según el mandato. O sea, tienes la inflación todavía muy elevada, no tienes desempleo. Es que no tiene sentido que los bajes. O sea, los tienes que subir Sí, para controlar la inflación y desinflar la economía. Y sin embargo, todo el mundo prevé que los vayan a bajar. Y esto solo puede ser por los otros motivos, por los motivos de, oye, a muchos bancos regionales les está costando financiarse y pueden empezar a haber quiebras. El gobierno estadounidense, que tiene unos déficits brutales, incluso comparados con Europa, son una barbaridad. Para el 3% este europeo que nos dejan y que nos hemos puesto como equilibrio fiscal es tener un déficit del 3%, ¿no? En Estados Unidos están en el 7, en el 8, están en unos niveles muy altos y no van a bajar con las elecciones. Claro, esto al gobierno o al tesoro estadounidense le cuesta mucho dinero que los tipos de interés estén altos. Es lo que hay. Entonces, quien crea que el gobierno no puede ejercer presión sobre el Banco Central es un poquillo inocente. Por más que estén completamente separados, ¿vale? Y luego está el tema del comercio y el resto de economías mundiales. El dólar afecta a todos. El dólar afecta a la Unión Europea, pero es que el dólar afecta a todas las economías mucho más pequeñas de Latinoamérica, de Asia, que trabajan o que están bajo el área de influencia del dólar. Si afecta a Europa, que tiene una moneda fuerte en la que se puede comprar mucho en el exterior, pero le sigue afectando porque el petróleo y muchas materias primas están en dólares. La política fiscal de Estados Unidos afecta, por supuesto, a muchos otros países y no se queda solo en Estados Unidos. Y el resto de países no están creciendo como lo hace Estados Unidos. Entonces yo creo que esas tres presiones fuera de los estatutos de la Reserva Federal sí que van a hacer que bajen los tipos de interés, pero no creo que sin pelea por parte de los más, digamos, es que no sé si llamar la palabra conservadores, pero por parte de los que se ajusten más a los estatutos. Según parece, sí que había gente dentro del Consejo de la Fed que decía que no, que había que subirlos, no solo no bajarlos, sino subirlos.